Escuela de Saber. Camino de Santiago, por Francisco Singul. Cluny y el programa regenerador de Gregorio VII. El deseo supremo de todo peregrino es llegar a Compostela para venerar el cuerpo de Santiago el Mayor. Pero en la Edad Media, el camino es un objetivo en sí mismo, un espacio sagrado pautado por reliquias, santuarios y monasterios habitados por monjes piadosos y caritativos. Un camino, en suma, cuidado por el apóstol, que explicita su intercesión y poder a través de sus milagros, por otros cuerpos santos custodiados en diversos santuarios del camino de peregrinación, y por unos seres angélicos y hospitalarios destinados a la vida claustral. Desde el siglo IX se conoce en Occidente el claro deseo de los monjes de anticipar en la vida terrena el estado de pureza y paz interior que por la gracia de la fe se imagina para el ámbito celeste. Un estado que se podía lograr a través de la ascesis y el rechazo del mundo, siguiendo un camino de perfección en la vida terrenal que habría de conducir al monje, contando con la regla como guía, al ansiado reencuentro con la patria perdida, la Jerusalén celestial. Las comunidades monásticas de los siglos XI y XII no se alejaron ni un ápice de esta meta, pues sus miembros eran peregrinos de cuerpo y de espíritu, habitantes de una casa común, de oración y virtud, en la que desde las campanas eran objetos sagrados. Estos peregrinos del espíritu, al entrar en el claustro, renunciaban a su familia, amigos y a su tierra natal. Su misión se desarrollaba en lo sacro, en la iglesia monástica, en la paz del claustro, en su sobria celda, en el sosiego de la biblioteca y el trasiego de los huertos de labor. No faltaron monjes en los caminos de peregrinación. Algunos fueron a Jerusalén, Roma o a Santiago, pero era una práctica desaconsejada por la orden, pues la búsqueda del monje tenía que centrarse en la patria celestial, no en la terrenal. Una vida interior, reconcentrada y pacífica, que no armonizaba con participar en una peregrinación y mucho menos en una cruzada. El destinado al monasterio debía conformarse con una vida de oración, obediencia y caridad, y con su labor hospitalaria en las rutas de peregrinación. La vía a seguir para alcanzar la patria celestial era la estricta observancia de la regla, sin necesidad de alejarse del monasterio para viajar a un santuario lejano. El pueblo nutrirá en la Edad Media los itinerarios sacros, esos caminos que conducen a los tres santuarios más sagrados de la cristiandad. Unas rutas terrestres y marítimas que contribuyeron a lograr un doble objetivo, espiritual y humano, el reencuentro íntimo del fiel con Dios y la regeneración moral de toda la sociedad. La llegada de Cluny al Camino de Santiago es fruto de la piedad personal de reyes, nobles y del pueblo, y del prestigio y poder de la abadía. La autoridad espiritual y la fuerza política y económica de los monjes cluniacienses fueron determinantes para conseguir la jurisdicción sobre los monasterios de los reinos hispanos, donados por la corona y la nobleza. La presencia de los benedictinos en las rutas compostelanas se vincula con este periodo de esplendor cultural medieval, época que coincide con el impulso que la monarquía ofrece a la causa jacobea. Los soberanos cristianos de los siglos XI y XII, ungidos y consagrados, fieles a su papel rector y a la significación simbólica de quienes ostentan el máximo poder político por la gracia de Dios, favorecieron el trazado e infraestructuras del Camino de Santiago. Recordemos que Sancho III, el Mayor de Navarra, rey entre los años 1000 y 1035, Alfonso VI de Castilla y León, que reinó entre 1065 y 1109, y Sancho Ramírez de Aragón y Navarra, soberano entre 1063 y 1094, protagonizaron este patrocinio, por el carácter sagrado y a la vez político del camino de peregrinación a Compostela. Y además redimieron de impuestos a los peregrinos, construyeron puentes, favorecieron el desarrollo urbano, financiaron templos y catedrales y otorgaron privilegios y donaciones a los monasterios de la ruta,
potenciando su infraestructura hospitalaria. De tal suerte fue este impulso que los monjes de Cluny participaron de un espacio privilegiado, capaz de transmitir y encauzar las nuevas ideas y principios nacidos de la Reforma gregoriana. Con respecto a los territorios más occidentales, las Tierras Unidas bajo la corona de Alfonso VI, hay que resaltar el empeño de alianza del monarca con Cluny, siguiendo la estela de su predecesor, Fernando I de León, quien reinó entre 1054 y 1065. Alfonso VI donó a los monjes negros los monasterios leoneses de San Isidro de Dueñas, Santiago de Astudillo y San Juan de Hermédez de Cerrato, y puso al frente de Sahagún, el más importante del reino, al abad cluniaciense Bernardo, futuro prelado toledano tras la conquista de la ciudad en 1085. Esta alianza con Cluny se afianzó con la donación anual a la Casa Madre de 2.000 dinares de oro, acumulados con los tributos de las taifas de Zaragoza, Toledo y Badajoz. Se doblaban así los 1.000 dinares al año que Fernando I les donó a los monjes a partir de 1057. Estos vínculos con el imperio espiritual y temporal de Cluny favorecieron, en el Camino de Santiago, la atención asistencial y espiritual de los monjes para con los peregrinos. Este aspecto potenció la sacralidad de un itinerario que trascendía el carácter de vía pública de comunicación y comercio, para ser un espacio sagrado al margen de la banalidad humana. Al tiempo que los monjes organizaban esta ayuda piadosa, se aceptaba la obediencia al Papa con la implantación en Castilla de la Reforma gregoriana, tras la celebración del Concilio de Burgos en 1080. En este importante encuentro se decretó la sustitución del rito hispánico por el romano, proyecto de unión litúrgica en la que estaba empeñado el Papa y que afectaba toda la cristiandad latina. En este proceso fue clave la acción decidida del arzobispo don Bernardo de Toledo. Este antiguo monje cluniaciense, compañero del nuevo Papa Urbano II, impulsó en Castilla y León la Reforma gregoriana, asumiendo los objetivos romanos de restablecimiento de la unidad e imposición de la disciplina, unos principios que buscaban el orden y la reafirmación de la Iglesia y que prestigiaban al Papa como líder de la cristiandad. La unidad de rito era solo expresión de un cambio más profundo. La Reforma gregoriana aspiraba a regenerar la Iglesia y toda la sociedad occidental, profundizando en la evangelización de los pueblos, mejorando la preparación moral y pastoral del clero, fortaleciendo las estructuras de la Iglesia y restableciendo el prestigio de su papel espiritual. La política regia de apoyo a Cluny y a la Reforma gregoriana fue continuada por parte de la nobleza, de modo que a mediados del siglo XII ya se había organizado una provincia benedictina en el reino castellano-leonés. En Tierra de Campos, los cluniacienses tenían uno de sus baluartes en Sahagún, monasterio favorecido por la memoria de los santos Facundo y Primitivo, y festejado como pocos por los reyes y los abades benedictinos, sobre todo cuando la comunidad se hace abanderada de la Reforma gregoriana. Hay sobradas referencias a la riqueza vinatera y agrícola de las tierras que pertenecían al dominio de los monjes saguntinos, piedra angular de la hospitalidad monástica en esas tierras del Camino de Santiago. Con esta vinculación de los monasterios con Cluny, se facilita la implantación de los objetivos regeneradores del papado y el tránsito de los peregrinos, confortados con las atenciones materiales y espirituales que recibían en cada cenobio. Los familiares de los reyes y sus cortesanos imitaron el gesto de donar a los monjes negros los monasterios dependientes de su autoridad, ofreciendo los medios materiales para que la nueva observancia entrase en sus feudos. Un caso claro es el del noble Íñigo Bermúdez, perteneciente al entorno cortesano de Alfonso VI, quien entrega a los cluniacienses, en 1075, el monasterio lucense de San Salvador de Vilafrío, con el propósito de terminar sus días en el claustro y profesar como monje. La capacidad organizativa de los benedictinos crea en la España del siglo XII una extensa y operativa red hospitalaria en el camino jacobeo. Estas comunidades, situadas en la ruta o en su entorno, ofrecían caritativa hospitalidad,
como es preceptivo para el monacato cristiano desde sus orígenes. Ya existía en la península desde el siglo VII tradición hospitalaria monástica, inspirada por la regla de San Fructuoso del Bierzo y la regla monástica de San Isidoro de Sevilla, por la cual los monjes tenían que dividir sus rentas en 3 partes, dedicando 1/3 a la ayuda de pobres y peregrinos. Además de ejercer los principios de caridad cristiana a favor de los más necesitados, los monjes estaban obligados a hacerlo por la regla benedictina, cuyo capítulo 53 resalta que cualquiera que llamase a la puerta de un monasterio, fuese enfermo, pobre o peregrino, tenía que ser recibido y tratado como si fuese Jesucristo. Por lo tanto, antes de su incorporación a Cluny, los monasterios hispanos eran caritativos con pobres y enfermos. Recibían a los vivos que llamasen a su puerta y oraban por los difuntos de manera regular e institucionalizada. Por parte de las donaciones y limosnas que recibían de particulares, se destinaba a dar cobijo y comida a estos necesitados. El monacato inspiró la religiosidad popular, por lo riguroso y honesto de su vida de trabajo y oración, y así lograron los monasterios ser el centro de atención de piadosas donaciones y mandas testamentarias. Con la incorporación de la red monástica a Cluny, se desarrolló con más vigor esta tradición hospitalaria, al integrarse en una densa red de cenobios que afectaba a la mayor parte de Occidente. El centralismo cluniaciense controlaba un imperio monástico que cubría el mundo rural desde Inglaterra hasta Italia y desde Polonia hasta la península ibérica. Una compleja y operativa red, organizada bajo el rigor de la regla de San Benito y de la autoridad de los abades de la Casa Madre. La poderosa abadía de Cluny fue instituida en 910, en el condado de Mâcon, en Borgoña, con independencia de los poderes temporales y eclesiásticos. Sus monjes solo debían obediencia al Papa y estaban eximidos de la servidumbre debida a nobles y obispos. A lo largo del siglo XI, Cluny logró crear su imperio gracias al impulso del abad San Odilon, el apoyo del papado y el espíritu de moderación inspirado en los preceptos de San Benito. Los monjes negros se extendieron por todas las tierras que habían quedado fuera del alcance de los monarcas occidentales y del Sacro Imperio Romano Germánico, enraizándose en el mundo rural, donde se había desarrollado la fragmentación feudal, con su sistema de poderes y dependencias. Este centro de poder espiritual y temporal situado en Borgoña controlaba en el siglo XII unos 1.400 monasterios. Por su preparación e influencia, los monjes benitos ocuparon numerosas sedes episcopales y formaron parte de la curia pontificia, como cardenales y legados papales. Y alcanzaron la cúspide del poder de la Iglesia latina al ostentar el papado entre 1088 y 1124. En estos años, Cluny fue una estructura de poder internacional, una organización sólida y eficiente al servicio del papado y de sus objetivos de reforma espiritual y de regeneración social. No obstante esta relación entre Cluny y el papado, Alfonso VI buscó la amistad con los monjes para contrarrestar el poder temporal de la Santa Sede en España, sobre todo después de que Sancho Ramírez de Aragón y los condes catalanes, en un pío arrebato de catolicidad, se hicieran feudatarios del Papa. Ante la posibilidad de que el romano pontífice Gregorio VII, que reinó entre 1073 y 1085, aspirase a ejercer el control señorial de Castilla y León, la monarquía planeó una estrategia político-religiosa, vincularse a Cluny, el otro gran centro de poder de la cristiandad occidental. Contaba así Alfonso VI con el favor e intercesión del gran abad, para servir al proyecto gregoriano de regeneración de la sociedad, profundizando la evangelización de las gentes, pero también para las grandes cuestiones de Estado. Un aspecto significativo de esta política de alianza con los monjes benitos es la cuestión de las bodas reales. El gran abad, Hugo de Cluny, quien tras su muerte llegará a la santidad, intervino en el matrimonio de su sobrina Constanza, hija del duque de Borgoña, con el rey Alfonso VI. Años después, la hija de Alfonso VI, doña Urraca, tomará por esposo a Raimundo de Borgoña, mientras que Teresa, hija ilegítima del soberano, se casará con otro noble borgoñón, Enrique de Chalons.
La influencia política derivada de estas alianzas matrimoniales continuará en el siglo XII, y así Alfonso VII, cuando necesite apoyos extranjeros para reinar en Castilla, podrá contar con la ayuda de su tío, el monje cluniaciense Guido de Borgoña, que ocupará el solio pontificio con el nombre de Calixto II, entre los años 1119 y 1124. El desarrollo del imperio monástico benedictino fue un proceso íntimamente ligado al desarrollo de las relaciones feudo-vasalláticas entre monjes y comunidades campesinas. Las donaciones en tierras que los monasterios recibieron de reyes, nobles y particulares, con finalidad repobladora o en agradecimiento por sus oraciones y servicios, les hicieron poseedores de un gran patrimonio. Un inmenso dominio monástico puesto en valor con el mecanismo que les daba el sistema señorial feudal. Un sistema, el de la señoría, que era marco de la vida cotidiana de la Europa del siglo XII, construyendo redes vasalláticas sobre las que se cimentó el poder de los señores, dueños de gran propiedad territorial y poseedores del derecho público. Los benedictinos desarrollaron el contrato foral con los campesinos, logrando la repoblación y cultivo de tierras yermas, además del vínculo vasallático, durante generaciones o a perpetuidad, de una masa campesina que se ponía bajo la autoridad y protección de los abades, a cambio de una renta y de unos servicios que contribuyeron a la riqueza de los monasterios. La misión de Cluny en ese mundo puede sintetizarse con su fidelidad a los objetivos de la reforma gregoriana, la implantación en los reinos hispánicos de la liturgia romana, su esfuerzo hospitalario y sus servicios espirituales a fieles y peregrinos. Pero con esta concentración de recursos y capital tampoco fue menor su labor material, en especial entre 1050 y 1150. En este periodo de esplendor administraron los monasterios recibidos en donación y además colonizaron, repoblaron y roturaron nuevas tierras. En sus dilatados dominios, los monjes de Cluny emplearon novedosa tecnología agrícola y nuevos métodos de explotación de la tierra, como el arado con rejas de hierro impulsado por animales de tiro. Con estas herramientas fue posible ampliar los claros y ganar terreno al bosque, roturar nuevas tierras, arar los suelos duros dejados en barbecho y estimular la fertilidad agraria, con la consecuente mejora de las condiciones de vida del campesinado. Cada monasterio fue para su entorno un activo centro de la vida económica, social y cultural, en un periodo en el que los reinos cristianos hispánicos, además de profundizar en la repoblación y puesta en valor de nuevas tierras, necesitaban asistencia social y un sistema de educación y perpetuación de la cultura cristiana. En esta cosmovisión juega un papel destacado el valor supraterrenal de la peregrinación y el ejemplo de renuncia y sacrificio que las comunidades monásticas presentaban como modelo de conducta. El objetivo principal del peregrinaje era la transformación personal del fiel, su regeneración espiritual y moral a partir de la experiencia del camino. Los monjes apoyaron al piadoso Homo Viator y lo recibieron en sus hospederías, algunas separadas del monasterio, otras integradas en el propio cenobio, próximas a sus iglesias, en las que se desarrolló la arquitectura románica como medio expresivo de la nueva liturgia. La vida del claustro se fue acomodando, de modo natural, a las costumbres del campo, de modo que en los siglos centrales de la Edad Media los cluniacienses disfrutaban de una dieta alimenticia similar al régimen de los campesinos de su entorno, con la diferencia de que se excluía el consumo de carne. Los platos se preparaban a base de legumbres verdes, habas, tocino, pescado, queso fresco o curado, huevos, frutas, pan y, por supuesto, vino. Además de atenciones sanitarias y espirituales, los peregrinos recibían una adecuada alimentación en los monasterios. En general, era más importante el condumio que el fuego o el lecho brindado por la red cluniaciense, especialmente a partir del siglo XIII, época en la que cada hospital de peregrinos tenía sus raciones reglamentadas para salvaguardar la equidad, evitar abusos por parte de los administradores y mantener la dignidad y el buen recuerdo de los fundadores.
La renovación espiritual impulsada por Cluny en el camino se incardinaba en el programa reformista gregoriano, una vía espiritual que le dará a la ruta un sentimiento purgativo, catártico, capaz de ofrecer al peregrino una vivencia estética y penitencial que favorezca su reencuentro con Dios. En esta mejora del individuo va implícito un beneficio para el conjunto de una sociedad necesitada de regeneración moral, objetivo último del reformismo pontificio. Al colgarse de sus ropas una concha de vieira, el peregrino simbolizaba esa nueva vida del espíritu, pues la concha, según el sermón Veneranda Dies del Calixtino, representa las buenas obras en las que debe perseverar. El mismo sentido de depuración espiritual movía al cluniaciense a perseguir una mejora personal, inspirada en un programa espiritual sostenido por la regla benedictina y la obediencia al abad. En el sosiego del claustro, el monje buscaba lo mismo que el peregrino en el camino de Santiago, la paz interior y su encuentro con Dios, el milagro de la reconciliación con el Creador. Las virtudes y ocupaciones del monje medieval se orientaban hacia la práctica de la caridad con sus hermanos y con los peregrinos. Un modo de vida sobrio, comprometido y radical, impulsado por la lectura espiritual, la oración, la penitencia y la ruptura con el mundo. En la cosmovisión medieval, el Camino de Santiago armonizaba con estos objetivos y destacaba por sus virtudes espirituales, pues incentivaba en su ámbito ascético una vivencia íntima con Dios, que conduce al fiel a su conversión y rectificación. En el siglo XII, la ruta jacobea se decanta como vía penitencial, en virtud de un voto o de una intención ascético-devocional. El peregrino, como eremita itinerante, confiando en la divina providencia, se sometía con su espíritu de sacrificio a la dureza del peregrinaje, asumiendo un ascetismo próximo al del monje. La popularización en el siglo XIII de la creencia en el purgatorio, ese lugar intermedio en el que penan las almas de los fallecidos hasta lograr su purificación, fue también importante para impulsar la espiritualidad de la peregrinación. En tiempos de Inocencio III, la Iglesia hace oficial esta creencia, consolidando en la mentalidad cristiana medieval una fuerte idea de resultados fecundos. Con sus propias palabras, el Santo Padre fomentó de modo significativo la existencia de este lugar intermedio en el que penan las almas. ¿Quién no intercedería de buena gana con sus plegarias ante la indivisible Trinidad en favor de los muertos, siendo así que Él mismo deberá morir también? ¿Quién no haría en esta vida por otro lo mismo que desea que otros hagan por Él cuando muera? El purgatorio es un ámbito poblado por las almas de los tibios, aquellos que no fueron ni muy malos ni totalmente buenos, y que están necesitados de oraciones y sacrificios de los vivos para mejorar su situación, para hacerla menos penosa. Esta creencia influirá en la solidaridad entre vivos y muertos, y de modo significativo en el desarrollo de las peregrinaciones a Santiago. En este camino de regeneración e indulgencias, grandes eran los beneficios espirituales que se podía obtener para uno mismo o para un familiar difunto. La dureza de la ruta, las oraciones ofrecidas a Dios y a los santos y la ofrenda piadosa al apóstol eran los medios para lograr la reconciliación personal con la Iglesia y la mediación en el más allá de Santiago y de otros santos del camino. Esta preocupación por la salvación del alma provocó una llamada masiva, generalizando la peregrinación a Compostela en un tiempo de incertidumbre, el inicio del siglo XIII, época en la que el avance almohade se cernía sobre la España cristiana y aún sobre Europa. Fue providencial la intervención de Inocencio III, gran impulsor de la idea del purgatorio y de la predicación de la cruzada en España, que habría que acabar en 1212 con la victoria cristiana en las Navas de Tolosa. No se olvidó el sumo pontífice de recordarles a los súbditos de Francia, Castilla, Provenza, León, Navarra y Aragón los beneficios espirituales que obtendrían si luchaban en la campaña contra los almohades. Otro modo de alcanzar las deseadas indulgencias era a través de la práctica pacífica y penitencial de la peregrinación.
El componente penitencial para ganar el perdón de los pecados se explicita y anuncia en el Sínodo Compostelano, presidido por el arzobispo Juan Arias a mediados del siglo XIII. La Iglesia de Santiago incentivaba con esta posibilidad de redención de los pecados una práctica religiosa de carácter íntimo y personal. Quienes en años siguientes buscaron en Compostela la mediación del apóstol para obtener indulgencias, se sometían a una práctica ortodoxa y prestigiada, en la que los monjes de Cluny colaboraban con ayudas asistencial y humana. Una colaboración que contenía en sus acciones el tesoro espiritual de la caridad, virtud que se practicaba en un ámbito de especial significación, puesto que el Camino de Santiago, en la cosmovisión de los siglos XI y XII, no era un camino corriente. Conviene resaltarlo. Servía, es cierto, para la comunicación, la defensa y la vertebración económica y demográfica de los reinos cristianos. Pero su fuerza motriz residía en su sacralidad, al tratarse de un espacio espiritualmente custodiado por los monjes y las órdenes militares, y atendido por los recursos supraterrenales del apóstol Santiago y de los demás santos cuyas reliquias se encuentran en la ruta. Unos santos que son intermediarios entre Dios y esa humanidad peregrina que busca su regeneración. La vida en el monasterio imponía una serie de actividades espirituales, intelectuales y manuales bien jerarquizadas. Para la Regula Benedicti, la principal actividad de la existencia claustral era la oración, seguida de la lectura y por último el trabajo, siendo este exigible si las circunstancias lo aconsejaban. La vida espiritual y el rezo en comunidad llevó a un gran desarrollo de las funciones litúrgicas relacionadas con los sufragios, acción que animaba a los laicos a realizar ofrendas. El ritual como expresión de unas creencias supraterrenales contó desde el principio de la vida del cenobio con una significativa importancia simbólica. En la liturgia de la dedicación de la Iglesia, en los monasterios de Cluny, se interpretaba el himno Terribilis est locus iste, cuyo texto destacaba expresamente al nuevo templo como lugar venerable, casa de Dios, puerta del cielo donde reside la corte celeste. La vida monástica era reflejo de la futura existencia en el cielo, evocación de la Jerusalén celestial, donde no hay más que amor y paz, alegrías que ya anticipa la vida claustral, entregada a la oración, la caridad y las alabanzas a Dios. En esta búsqueda por eliminar las fronteras entre lo terrenal y lo divino, los monjes asumen un nuevo referente espiritual basado en el nuevo modelo de divinidad, objeto de devoción e imitación, la humanidad de Cristo. Un concepto que adquiere relevancia a partir del siglo XI, pues la vida humana de Jesús, sobre todo los periodos de infancia y muerte, son especialmente venerados por los monjes, por ser los de mayor pobreza y sufrimiento del Redentor. Esta nueva sensibilidad auspiciada por la devoción al cuerpo de Cristo penetra en aspectos importantes de la vida de la Iglesia, en general, y de la vivencia del peregrinaje en particular. En la celebración eucarística se eleva la hostia para convocar al pueblo a su adoración, se componen himnos al Sagrado Corazón y se celebran procesiones portando la sagrada forma. Un ceremonial iniciado en el siglo XI, a partir del cual se desarrollará, en época bajo medieval, la fiesta del Corpus Christi. Los peregrinos contaban con los monjes en un proyecto colectivo en el que los cenobios reforzaban la sacralidad de la ruta, cantando las alabanzas del Señor, suplicando por los vivos e intercediendo por el alma de los difuntos. Estos sufragios por los difuntos pasarán a los modos de la nueva reforma benedictina, el Cister, en cuyos monasterios continuaron realizando misas privadas en beneficio del alma del abad, de los reyes, de cada monje ordenado, así como de aquellos laicos que hubiesen merecido el recuerdo del monasterio. La voluntad de las comunidades monásticas de organizar en el mundo terreno un ámbito de santidad y trabajo alejado del mundo, fiel reflejo de la Jerusalén celestial, se cimentaba en el patrimonio moral de la casa, siendo la caridad la virtud suprema. Se creaba con esta evocación, bajo el poder rector de la regla benedictina, una suerte de ilusión en monjes, peregrinos y visitantes
de que el monasterio era anticipación del paraíso. Los monasterios se configuran como fortalezas sagradas, lugares de asilo y esperanza, defendidos por la pureza de sus moradores. Con tan virtuosas casas del espíritu, el Camino de Santiago se distingue en los siglos centrales del medievo como vía de ascesis al margen del mundo, una geografía sacra vertebrada y coherente, lugar para la práctica de la hospitalidad, la compasión y la caridad, y donde se reciben las ayudas espirituales y materiales de las comunidades monásticas, en abadías que son en sí mismas espacios sagrados. Síguenos en escueladesaber.com.